Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y como de costumbre me acompaña Rosalinda Ballesteros. Rose, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues un saludo aquí a todos, todas quienes nos escuchan. Y yo, pues fíjate que con una gran sorpresa el día de hoy, muy contenta. Vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante, pero además aquí se dio una coincidencia. Y es que el día de hoy vamos a hablar sobre si escribir realmente contribuye a nuestro bienestar. Y bueno, tenemos como invitadas el día de hoy muy importante, pues a Isabela Zambrano, que es parte del equipo de bienestar y que normalmente nos apoya detrás de las cámaras, pero resulta que también nos acompaña Gabriela Riveros, que es narradora y poeta, y que resulta que nuestra audiencia no sabe esto, pero hace un buen tiempo yo también era parte de círculos literarios y de talleres de escritura, y Gaby y yo nos conocemos desde hace pues ya varios años. Y además, bueno, Gaby tiene la fortuna además de ser la mamá de Isabela, pero bueno, aquí en su calidad de narradora y poeta, nos estarán acompañando estas dos súper invitadas para hablar sobre escritura y bienestar, Carlos. ¿Cómo ves? No, me parece excelente, así que pues le damos la bienvenida. Isabela, primera vez que estás de este lado de los micrófonos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Pues estoy muy contenta de estar aquí, ahora sí del otro lado, y también de compartir este hobby que tengo tan bonito, que también se ha convertido en un emprendimiento cultural, que es el escribir, que es pues algo que yo tengo por fuera del trabajo, unos talleres de poesía. Entonces pues me encanta poder compartir este otro lado. Ay, genial, mira, trabajamos juntos y yo no sabía que tenías unos talleres de poesía. Ya hablaremos más de eso, Isa, pero bueno, vamos a presentar a tu mamá, a Gaby Riveros. Gaby, bienvenidísima a Cuida tu mente. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy contenta de estar con ustedes, de estos reencuentros. Qué gustazo encontrarme también con Rosalinda, contigo, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Isabela. Qué gusto compartir contigo, pues, este podcast, que además sé que es súper exitoso y escuchado. Entonces, bueno, qué padre. Gracias, gracias. Bueno, y compartir este espacio común, porque de algún modo u otro, entonces todos, todas aquí compartimos que hemos pues hecho narrativa o poesía como parte de lo que nos ha gustado hacer. Y la primera pregunta sería para ti, Gaby, si para ti en lo personal escribir contribuye a tu bienestar. Definitivamente. No sé cómo sería mi vida sin eso. Cuando estábamos en pandemia, yo decía, y no soy la única, ¿verdad? Es una frase ya que otras personas utilizan, que el arte nos salva. Y en mi caso es literal, y creo que muchas de las personas que nos gusta leer y que nos gusta escribir, en la época de la pandemia lo pudimos como comprobar, ¿no? Una vez que te gusta leer o que te gusta escribir, pues puedes acceder así como al terreno de la libertad, a poder tocar como poner los pies sobre la tierra, pero dentro de ti mismo, así como eso que decían, quédate en casa. Y yo decía, bueno, pues esta oportunidad también como de volver los ojos hacia adentro, que yo creo que la escritura, quienes lo hagan, saben que es así como un reconectar con uno mismo. Entonces yo creo que sí, la respuesta sería que sí. Tengo tantos años de escribir, empecé a escribir a los 14 años, que pues no sé cómo sería mi vida sin eso. Entonces yo creo que definitivamente sí, porque creo que ahí es donde uno lidia con sus fantasmas, con las cosas que más te rebasan en esta vida, con las cosas que más trabajo nos cuesta procesar, noticias, sentimientos, emociones, recuerdos, cosas que nos llegan de fuera, que de pronto llegan y se quedan como en una intoxicación de muchos tipos, y es a través de la escritura que las vamos como procesando, ¿no? Entonces sí, creo que sí me ayuda a mi bienestar. Estaría yo loca, Isabela dirá, como quiera, está un poquito loca, pero estaría más loca. Bueno, pero creo que es algo maravilloso lo que dices, porque fíjate, hablas de procesar todas esas cosas internas e externas, y al ponerlas, voy a decir, en blanco y negro, pues les pones también una forma de
canalizar o de salir, de expresar y a lo mejor incluso de darte cuenta, ¿no? Que aquí hemos hablado de inteligencia emocional y lo primero es ponerle nombre a las cosas, ¿no? Isabela, ¿cómo ha sido para ti el tema de expresarte a través de la escritura? Porque pues no sabíamos tampoco antes de iniciar el programa que tú también tienes este gusto por la escritura. Bueno, pues mi caso fue un poco diferente. Yo estudié psicología organizacional y al momento de elegir a dónde me voy de intercambio, elijo irme a Italia y hacer una concentración en artes y humanidades. Entonces, elegí meter una materia que se llama psicología de arte y la creatividad, porque mis hobbies siempre han tenido que ver con el mundo del arte, pero yo no escribía, porque yo reprimí mucho eso, porque a mí no me gustaba que cuando crecía me preguntaban, ay, ¿tú también vas a ser escritora como tu mamá? Y yo, no, yo soy Isabela, yo hago otras cosas. Entonces, siempre leí mucho, pero siempre reprimí mucho la escritura. Entonces me voy a este intercambio, tomo esta clase y se me hace súper interesante y teníamos que hacer un proyecto creativo al final de semestre y respaldarlo con psicología. Y yo elijo, como dije, pues yo aquí nadie me conoce, es como pintarme el pelo azul. Y yo dije, pues yo voy a escribir, porque la verdad es que me encanta. Y yo había empezado a escribir porque una psicóloga una vez me dijo, a ver, ya empieza a escribir, más como journaling, pero yo la verdad es que no le platicaba a nadie, era para mí. Y en ese momento yo armé un librito de poesía, y fue la primera vez que pues lo tuve que presentar y fue la primera vez que me liberé. Y la verdad es que descubrí todo este mundo que yo dije, ¿por qué me tardé tanto tiempo en abrir esta puertita? Y la verdad es que a mí ya no lo he dejado. Desde entonces escribo desde para organizar mis pensamientos, aclarar mi mente, eh, escribo sobre mis problemas, mis preocupaciones y la verdad es que me ayuda a darle las cosas pues una perspectiva diferente, ¿no? Poner pues, como dijiste tú, Rosalinda, ponerle palabras a mis sentimientos, entenderme mejor. Y ya después fue muy interesante, después ya tomé un diplomado en algo que se llama psiconeuroestética, que es más como pues la neurociencia detrás del arte. Entonces, para entender un poquito qué pasaba en mi cerebro, ¿no? Cuando yo percibía arte, cuando yo hacía arte. Y pues ha sido muy interesante este recorrido, pero yo la verdad ya no dejé la escritura y después ya comencé pues estos talleres de poesía que les platicaba. Ya cumplimos 2 años y tenemos más de 100 alumnos y ha sido una experiencia muy padre porque casi todos son jóvenes y es un espacio pues que ya después les platicaré, pero me ha impactado mucho ver cómo la gente se va desenvolviendo y se va animando a compartir y cómo cada quien va por una razón diferente. Oye, muchas gracias. Me encanta esto que estamos escuchando, porque veo de entrada que es un recurso más que contribuye o que puede contribuir a nuestro bienestar y que además es prácticamente gratis. Lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. No necesitamos cita. Y además es algo que pueden utilizarse desde los jovencitos hasta los más mayores. No tiene límite en esa cuestión de la edad. Yo lo veo, mi hija apenas empieza a escribir, apenas empieza con esto de las letras en primer grado de primaria, pero sí la veo que desde muy jovencita empieza a dibujar, ¿no? Empieza con dibujos y sin restricción, ¿no? Así muy libre el dibujo. Yo lo he dicho en otras ocasiones en los episodios de este podcast que ella de repente es diseñadora, de repente es arquitecta, de repente es bailarina, de repente es cocinera, hace de todo con esa libertad. Y ahorita que ya empieza a escribir, como le leemos muchos cuentos, creemos que la lectura es fundamental, ¿no? Somos apasionados de eso, quisiera tener más tiempo para leer más cosas, pero le leemos cuentos y ella empieza a escuchar y empieza ahora ella a escribir poco a poco, ahí a escribir sus propias historias, sus propios cuentos y me encanta. También tenemos la práctica esta del diario de gratitud, ¿no? Que hemos hecho episodios al respecto, tenemos recursos en el sitio Te Queremos al respecto, esta parte de escribir y tener esta gratitud. Pero me encanta eso que nos comentas, Isa, de que hay jóvenes involucrados en esto. Es algo que la gente de tu generación ves que sí se engancha con facilidad, porque yo me acuerdo cuando estaba más jovencito, más jovencito, me acuerdo que en la primaria, sobre todo secundaria, preparatoria, universidad, yo escribía lo que para mí yo les llamaba canciones, que eran más como poemas, ¿no? Tal vez algo más como lo que ustedes han hecho o hacen, pero para mí eran como que mis canciones, mis poemas, todos esos misfortunios del amor
y esa niña que me gustaba y no me hacía caso, o esa relación difícil, o ese amor secreto que tenía, pues lo escribía, hacía canciones, lo escribía. En alguna ocasión a mi novia, a una amiga le regalé canciones y era una forma en la que yo canalizaba mucho mis emociones. Ahorita se sigue haciendo entonces esto, Isa. ¿Tienes mucha gente, digamos, interesada, gente joven como tú? Sí, fíjate que sí, y más porque comenzamos el taller cuando en el 2022, entonces ya la pandemia venía de bajada. Todavía los primeros talleres eran con cubrebocas y nos dimos cuenta que pues los jóvenes tenían como una necesidad de expresar y de ser escuchados. Y haz de cuenta que nosotros lanzamos la convocatoria junto con la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro en Centro Cultural Plaza Fátima y dijimos, bueno, pues si no llega nadie, pues nos sentamos nosotros, ¿no? Los organizadores. Y llegaron 30 chavos. Y nosotros, ¿cómo? Y había gente que ni siquiera, pues dijeron, yo nunca he leído poesía ni he escrito poesía, pero me interesa, ¿no? Entonces, desde ahí se empezó a formar una comunidad. Había gente que venía para cotorrear, había gente que sí venía en serio. Ya después, cuando se volvió más como una escuela, que ya empezamos a cobrar y todo, pues ya se quedaron los jóvenes que en serio pues les llamaba la atención, pero nos llegó, por ejemplo, mucha gente que escribe música, ahorita lo que comentabas, nos llegó, ahorita tenemos escritores que vienen porque dicen que es como un ratito para ellos y es como parte de su proceso creativo, pero sí me di cuenta que, también es muy importante como el espacio que tú les das a los jóvenes, ¿no? O sea, que sea un espacio seguro, que ellos sean como libres de expresar y sin juicio, sobre todo, siempre tratamos que sea como una comunidad, pues sí, que no se estén criticando así todo el tiempo, porque talleres de poesía hay muchísimos para eso, ¿no? Y nos dimos cuenta que más bien los jóvenes querían pues ese encuentro, ¿no? Más que te gusta mi texto, no es quiero expresar, quiero que me escuchen, y esto pues nos ayuda a explorar aspectos de nosotros mismos, y también nos dimos cuenta que los oyentes pues se dan cuenta que no están solos, ¿no? Ay, a ti también te pasó esto y no sé qué, porque pues en la escritura vas dejando cosas de ti mismo y hablas desde tus pensamientos y desde tus experiencias, ¿no? Entonces, claro que ya se han formado grupos bien padres, salió un grupo también de cine, y pues sí, creo que eso es algo que también tiene la literatura, que te das cuenta que hay más personas viviendo lo que tú estás viviendo, ¿no? Y que no estás solo. Y fíjate que es una reflexión personal, ahora sí que de esto no lo he revisado como teoría o como investigación, pero me llama la atención porque Gaby comentaba que empezó a escribir muy joven, Isabel habla de los jóvenes, y yo también voy a hacer la reflexión que yo empecé a escribir muy joven en la adolescencia, y fue cuando justamente mi parte creativa, narrativa, fue más amplia, voy a decir, o era lo que más me gustaba hacer. Ahora hago cosas que tienen que ver más a lo mejor con ensayos, con análisis, todavía utilizando la escritura. Y creo que esto es muy importante, esta parte creativa que nos permite la escritura, ¿verdad? Generar, porque incluso tú puedes tener una situación que estás procesando, como decíamos hace rato, cosas que suceden, que sientes, etcétera, y le puedes dar distintas interpretaciones a través de tu propio texto. O sea, y luego quien lo lee también va a interpretar desde su propia experiencia. Y creo que esa es una de las cosas maravillosas sobre la escritura, ¿verdad? Ahora, Isabela, comentabas que empezaste con el journaling, ¿no? O sea, con esta parte de, pues a lo mejor conectar con experiencias, con las emociones, y comentas también que una de las reglas del taller donde están ustedes, pues es esta parte del apoyo, de hacer esta reflexión muy positiva, ¿no? Y justamente preguntarles a ambas, ¿verdad? Si creen que esto puede ayudar a otras personas como incluso un efecto terapéutico, ¿no? Pues mira, yo lo que vi en este diplomado y en mi clase es que, bueno, obviamente cuando estamos estresados o ansiosos, nuestro cuerpo produce una hormona del estrés que se llama el cortisol. Y esto pues puede tener efectos negativos en nuestra salud física o mental. Y yo lo que aprendí es que escribir sobre nuestros pensamientos y emociones puede ayudar a reducir la activación del sistema nervioso simpático, que es responsable de la respuesta de lucha o huida al estrés. Entonces, al reducir esto, pues podemos sentirnos más calmados y relajados.
También la escritura puede estimular pues, la producción de hormonas como la dopamina y la oxitocina, que están asociados con la felicidad y el bienestar, y esto también nos ayuda a reducir el estrés, y pues estas hormonas pueden contrarrestar el efecto negativo pues del cortisol, ¿no? Entonces, creo que escribir sobre nuestras emociones, pues, como ya dijimos, puede ayudarnos a procesarlas mejor, a poner nuestros sentimientos en palabras, a darles un sentido y comprender mejor su origen. Y esto pues reduce la sensación de ansiedad. Entonces yo también al entender esto, pues me abrió mucho los ojos porque yo quería saber por qué yo sentía esta sensación de bienestar, incluso también al ver arte, o sea, al presenciar arte o una canción, una obra de teatro, yo decía, ¿qué pasa que me da este sentido de bienestar, no? Entonces, pues bueno, esto un poquito, luego también tiene beneficios estimula la función cognitiva, la plasticidad cerebral, etcétera, ¿no? Wow, bueno, pues ahí la psicóloga hablando todos los conocimientos a fondo sobre qué sucede en el cerebro, qué sucede en la química del organismo. Y yo, bueno, yo realmente yo estudié letras y maestría en humanidades y entonces, bueno, a mí me toca como esta parte de experiencia. Yo me voy a ir un paso atrás en algo que quiero compartir. Eh, Estamos tan acostumbradísimos a las palabras que damos como por hecho este asunto que resulta tan complejo y que realmente pues es una maravilla. Entonces yo nomás quería como yendo así back to basics, recordar que bueno, somos una especie que somos mamíferos de alguna manera, pero somos la única especie que tiene palabra escrita. Entonces, no olvidar que, bueno, somos la especie de las palabras escritas unidas a la imaginación. Sabemos que otros animales domésticos o los delfines o las aves tienen lenguajes elaborados y se comunican, pero sí somos los únicos que tenemos esta capacidad de ponerlo por escrito. Y bueno, obviamente pensando, por ejemplo, en mi experiencia como madre o como ser humano, si todos para saber un poquito sobre este tema, cuando nacemos, pues nacemos vacíos de palabras, tenemos un oído que a lo mejor funciona muy bien, un olfato increíble, pero las palabras están vacías de contenido. Y entonces nada más recordar qué pasa en los primeros meses. Al inicio, cuando los primeros 3 meses vemos de manera plana, vemos en blanco y negro, no conocemos el mundo tridimensional. Y bueno, pues estas sensaciones que tenemos todos, quien tenga por ahí un hermanito, un sobrino o haya estado cerca de un bebito recién nacido, cualquier incomodidad pues llora, ¿no? Y de pronto esta hambre que nos molesta el estómago, pues aparece quizá la mamá, vamos a pensar, con un biberón. Y entonces el bebé llora y cuando recibe el biberón pues deja de llorar y tiene satisfecha ese ardor del estómago o esa hambre, ¿no? Y después sucede que cada vez que la mamá aparece con ese biberón dice leche. Y entonces el bebé sabe que cuando aparece el biberón y aparece la palabra leche, va a tener satisfecha esa necesidad. Y hacia los, no sé, quizá 10 meses de nacido o antes, una vez que el bebé de pronto escucha la palabra leche, se da esta magia que, bueno, apenas alguien como Isabela o un neurólogo que nos explique que lo que sucede en la neocorteza cerebral, que es donde está almacenado esta posibilidad que tenemos de pensamiento abstracto, en donde el mundo empieza o los objetos a ser suplidos por una palabra. Y de pronto una silla ya no nada más es este objeto que estoy mirando, sino que cuando digo la palabra silla, en cada uno de nosotros en la mente aparece una silla distinta, pero una silla al fin. Y entonces es esta magia del pensamiento abstracto y todo lo que nos rodea, lo que sentimos, lo que vemos, se convierte en palabras que se vuelven como etiquetas para representar el mundo. Entonces, yo lo que quería decir con esto es que las palabras son nuestras, es como el patrimonio más entrañable que tenemos como seres humanos, la palabra escrita, la palabra además sumada a la posibilidad de la imaginación, porque, bueno, como ya lo ha dicho Yuval Harari, ¿no? Si tú vas con un chimpancé y empiezas a negociar
y entonces le das un plátano y por una manzana y a lo mejor se lo intercambian o 10 por 10 o 12 por 10 o empiezan a negociar. Pero si tú le sacas un billete de 20 pesos, no te va a dar ni una manzana porque solamente es un pedazo de papel. Pero con esta posibilidad que tenemos de la imaginación, los seres humanos nos ponemos de acuerdo que el pedazo de papel equivale a 1 kilo de tortillas o lo que sea. Y una vez que esta imaginación se empalma con las palabras o digamos, entonces es que somos eso, somos seres humanos. Entonces, ¿a dónde voy? Todos estamos llamados a la palabra escrita, a escribir. Y recuerdo alguna vez haber escuchado a Patty Lauren Kulik, nuestra autora regiomontana, y ella, o creo que lo leí en algo de Facebook que escribió, y ella lo explicaba, decía, bueno, es como alguien que te dice, yo voy a ir a hacer ejercicio y le voy a dar 2 vueltas al parque que está frente a mi casa, y luego pues a lo mejor otras personas que hacen ejercicio van y corren 5 kilómetros y otros corren medio maratón y hay quien dice, es que yo esto es mi vida y quiero ir a las Olimpiadas y me voy a entrenar todos los días, ¿no? Y entonces son diferentes relaciones con el ejercicio, pero pues todos lo podemos hacer, ¿no? Lo mismo creo sucede con las palabras, ¿no? Es decir, a lo mejor algunos hacen unos WhatsApps o hacen la lista del supermercado o redactan correos institucionales o lo que sea. Pero habrá quien dice, bueno, no, yo quiero ir hacia la escritura de un journal, que por ahí empezó la pregunta, o quiero ir hacia la escritura, bueno, en un journal, ¿no? Con esa libertad de un espacio propio para volcar todo eso que tenemos dentro y también para hacer un vínculo entre estas palabras que nos habitan dentro y que a veces ni siquiera sabemos que están ahí. Yo he sido profesora de escritura creativa en el TEC, he dado talleres de niños, de gente mayor, de gente joven, de gente adulta. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en un proyecto muy lindo que vamos al Cerezo Femenil aquí en Monterrey y también les di un taller de escritura creativa. Y entonces, bueno, están estas palabras que viven dentro de nosotros y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Y entonces, bueno, está esta posibilidad de sacarlas en un journal, de hacer una carta. Algunas de las personas que estaban ahí me comentaban que ellas han escrito su vida y se sienten liberadas, que escriben cartas para las personas con las que no pueden estar en contacto, sus parejas, sus hijos. Y luego, claro, también está pues la posibilidad de escribir como escritura creativa, algo que tienda ya más hacia lo que es la escritura como un arte, la literatura, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya me extendí mucho, pero bueno, también a eso hay personas que hacen que su vida sea esta llamada a crear objetos artísticos, productos redondos, esféricos, como motores de autos o como fórmulas matemáticas, donde todo debe estar en su sitio, y que de pronto salen de uno y cobran una vida propia y contienen la esencia de la condición humana, y no importa si alguien las trata de descifrar o conectar con ese texto del otro lado del mundo o dentro de 200 años o muy cerca, el tema es que siempre esa luz que irradian siempre tendrá algo que decir o cómo conectarnos a unos con otros. Me encanta porque habló la psicóloga, pero luego habló la mamá de la psicóloga. Así que maravilloso. Hemos llegado a la etapa de cierre de este episodio que tiene mucho, mucho para seguirse desarrollando. Me encanta porque son de esos episodios en los que nos falta tiempo para seguir platicando de esto. Pero con lo que cerraste, Gaby, me pareció formidable porque además lo voy a ligar con una invitación para todo el público que nos escucha. En mayo, a mediados de mayo, viene el Festival de la Cultura y las Artes del TEC, Vibrart. Entonces les invito a todas las personas que nos siguen a seguir las redes del TEC, las redes institucionales, porque este año va a ser en Puebla. Entonces, si hay personas que nos están escuchando ahorita en Puebla, por favor, estén muy pendientes para participar, y a toda nuestra población estudiantil, pues uno de los eventos o uno de los concursos que tenemos dentro de este Festival de la Cultura y las Artes es precisamente el Festival de Monólogos, que en lo personal es uno de mis favoritos porque precisamente se basa
en esto que nos están compartiendo Isa y Gaby, ¿no? Esta parte de la escritura y establecer un monólogo para canalizar tantas cosas que estamos viviendo y pasando. Entonces, les dejo la invitación para que vayan a vibrar este año en Puebla en el mes de mayo. Síganos en las redes sociales. Rosalinda, por favor, ¿con qué te vas para cerrar el episodio? Pues mira, te voy a decir que me evocó toda esta conversación dos cosas. Una, que es el trabajo de Wittgenstein sobre la filosofía del lenguaje justamente, y dos cosas. Una es que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestra realidad. Y como seres que tenemos este lenguaje complejo, los seres humanos, ¿verdad? También la posibilidad de interpretación de las palabras es individual en base a nuestra experiencia, y entre más leemos, entre más escribimos, entre más disfrutamos el arte, como decía Isabela, más pues generamos posibilidades para ampliar nuestra comprensión del mundo, ¿no? Usamos un marco teórico de Alain de Botton y Neil Armstrong que habla del arte como terapia, y justamente esta posibilidad de reinterpretar nuestra realidad, de entender más al otro, al que no es como nosotros a través de las artes, es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, me voy encantada, y creo que, como siempre decimos, podríamos hacer muchos programas con esta conversación y continuarla por distintos lados. Muy agradecida por el reencuentro. Primero que nada, Gaby, toda mi admiración por tu trayectoria como narradora, como escritora, como poeta. Y bueno, con el gusto también de descubrir, pues que aunque se puede escribir a cualquier edad, que siga siendo una opción también para las personas jóvenes, ¿no? Y la invitación a todos, a todas, a que retomemos o empecemos con esta parte de la escritura creativa. Carlos, muchas gracias. Gaby, ¿con qué te vas tú? No, yo estoy encantada porque justo iba a leer esa frase de Wittgenstein que dijiste. ¿Yo con qué me voy? Ay, pues con el gusto de invitarlos, de compartir, de que se den permiso. ¿Sabes qué? No hay un rato en el día que tengamos destinado a esto, porque es algo que no existe, y a veces hay que incidir en nuestra vida diaria y abrir un huequito, así como una especie de bisagra, y darnos permiso, dedicar 15 minutos, 20 minutos a empezar a escribir. Y es algo que es como un regalo que nos vamos a dar a nosotros mismos. Entonces, bueno, me gustaría invitarlos a que se dieran ese permiso. Y bueno, yo complementando un poquito también, que no hay una sola manera de escribir, entonces ustedes pueden encontrar si el diario de gratitud les funciona. A mí me funciona a veces escribir antes de acostarme para dormir como con mi mente despejada y reducir así como esos pensamientos ansiosos que puede haber. A lo mejor algo más creativo, incluso si quieren escribir sus objetivos y metas, algunas afirmaciones positivas sobre ustedes mismos, sobre su vida. Entonces, y esto les puede ayudar a mantener como el enfoque en sus objetivos. Entonces, pues hay muchas maneras, no hay solo una, y pues los invito también a escribir. Pues muchísimas gracias por participar en este episodio. Les invitamos de nuevo a vibrar en Puebla y les esperamos en el próximo episodio de Cuida tu Mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller. Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Podcast y tech.mx/tech-sounds.